Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy lo que vamos a ver es el método de filter que se usa en JavaScript. Así que si nos vamos a nuestro navegador y lo buscamos, vamos a ver que el método filter viene del array prototype.filter. Nos dice que este método nos va a crear un nuevo array con todos los elementos que cumplan la condición implementada por la función dada. Aquí nos da un pequeño ejemplo. Vamos a tener un array de elementos que son strings y vamos a tomar este array y vamos a llamar a su método filter. Y este método filter lo que va a hacer es recibir una función donde va a contener un argumento, y este argumento va a ser el que va a recorrer cada uno de estos elementos del array. Y la condición que se establece para esta función es que la longitud de cada uno de estos elementos tiene que ser mayor a 6. Vemos que el primer elemento tiene una longitud de 5, el segundo tiene una longitud de 5 y los demás tienen una longitud mayor a 6. Así que los elementos que va a contener el nuevo array van a ser estos tres elementos que se muestran aquí. Y ese resultado que estamos viendo justamente en la línea 6. Si bajamos un poco más, aquí podemos ver la sintaxis de este método filter, donde se establece una variable que es de tipo var, y para ello necesitamos el array para poder llamar a ese método filter. Y dentro de este método filter vamos a pasarle un callback. Este callback va a tener tres argumentos. Uno que es el current value, el que va a estar recorriendo cada uno de los elementos del array, que es el valor actual. También vamos a tener el index, que va a ser la posición en la que se encuentran cada uno de estos elementos, y además del array, que viene a ser el array inicial al cual estamos aplicando este método filter. Ahora pasemos a nuestro Visual Studio Code, donde vamos a estar desarrollando algunos ejercicios prácticos. Para ello no se olviden de ejecutar Quokka.js para poder ver las impresiones en tiempo real del código que vayamos a estar ejecutando en nuestro archivo JavaScript. Como hemos podido observar, el método de filter lo podemos obtener desde el array.prototype.filter. Así que esto lo vamos a poner dentro de una variable que va a ser de tipo let y lo vamos a llamar filter. Y para poder invocar a este filter vamos a decirle que nos llame a su método call, y dentro de este va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser el array al cual vamos a estar operándolo, y el segundo parámetro va a ser un callback donde lo vamos a definir como un arrow function o una función flecha, y los parámetros que va a estar recibiendo van a ser tres. Va a ser el current value, el cual va a recorrer cada uno de los elementos del array. Va a ser el índice, el que nos va a mostrar la posición en la que se encuentran cada uno de estos elementos, y el array, que es el array inicial que estamos operando. Aquí vamos a establecer una sola línea de código y vamos a decirle que nos devuelva solo los elementos que sean mayores o iguales a 10. Esta línea de código lo vamos a poner dentro de una variable result, y para poder ver el resultado lo vamos a imprimir a través de la consola, y ahí vemos que el resultado que nos está botando es un nuevo array donde los elementos que va a contener son aquellos que cumplan esta condición, que sean mayores o iguales a 10, y los que son mayores o iguales a 10 de este array pues es el número 12, el 130 y el 44. Ahora también podemos operarlo de la siguiente manera. Podemos sacar este array, vamos a comentar todo esto y lo vamos a poner dentro de una variable. De este array vamos a llamar a su método filter, y lo que va a recibir este método va a ser un callback, que es lo mismo que hemos definido en el anterior. Así que vamos a copiarlo, y la condición que estamos estableciendo aquí tiene que ser mayor o igual que 10. Todo esto lo vamos a poner dentro de una variable de tipo let y lo vamos a imprimir por consola, y el resultado va a ser el mismo. Hagamos otro ejemplo.
Ahora vamos a decirle que los elementos que va a contener nuestro array van a ser objetos. Y estos objetos, las propiedades que va a contener va a ser nombre y posición. Lo que queremos es que aplicando el método filter nos genere como resultado aquellos elementos cuando la posición sea igual a developer. Así que vamos a definir aquí a nuestro array y vamos a llamar a su método filter. Definimos el callback o el arrow function y el argumento que va a recibir aquí va a ser el current value. Por el momento el current value es el único que vamos a utilizar y sabemos que este es el que recorre cada uno de estos elementos del array. Vamos a llamar a current value y de este current value, que sabemos que es el primer elemento, el cual es un objeto, vamos a llamar a su propiedad posición. Así que ponemos un punto cuando la posición de cada uno de estos elementos sea igual a developer. Toda esta línea de código lo vamos a poner dentro de una variable result y lo vamos a imprimir por consola. Y ya vemos que nos está mostrando el resultado del nuevo array, donde la posición es igual a developer. Vamos a hacer otro ejemplo. Para ello vamos a comentar toda esta línea de código y lo que vamos a tener ahora es una lista de nombres, y a partir de esta lista vamos a llamar a su método filter y lo que vamos a decirle aquí es que nos devuelva el elemento que se encuentra en la posición 1, en este caso sería bet. Para ello vamos a establecer aquí nuestro arrow function y los parámetros o el argumento que vamos a recibir en este caso es el current values, lo vamos a llamar names y el índice. Y aquí es donde vamos a establecer la condición, cuando el índice sea igual a 1. Todo esto lo ponemos dentro de una variable que se va a llamar result y lo imprimimos por consola. Y vemos que el resultado es un nuevo array con ese elemento que se encuentra en la posición 1, que es bet. Realicemos un ejemplo más. En este caso vamos a estar utilizando el tercer argumento que se pasa aquí en el arrow function, que es el array. Para ello vamos a comentar estas líneas de código. Vamos a establecer nuestro nuevo array de elementos y a partir de esto vamos a llamar a su método filter. Y dentro de este método vamos a establecer nuestro arrow function. Vamos a decirle que el tercer argumento que va a recibir aquí va a ser el array y este array no es nada más que mi array inicial. Dentro de las llaves vamos a definir nuestra lógica y la lógica va a ser el siguiente. De esta lista de elementos queremos que nos imprima por consola diciendo que el ganador número 1 es Ana, el ganador número 2 es Beth, el ganador número 3 es Caroline y David sería uno de los no ganadores. Para poder obtener este resultado, lo que podemos hacer es tomar la posición de cada uno de estos elementos, sumarlo más 1 y decirle si este es menor a la longitud del array, es decir, índice sumado más 1 sea menor a la longitud del array. Cuando esta condición se cumpla, el valor va a ser true, caso contrario va a ser un falso. Es decir, vamos a tomar la posición 0, lo vamos a sumar más 1 y decimos 1 es menor que la longitud del array, en este caso la longitud es 4, 1 es menor que 4, si es menor que 4, por lo tanto sería true. Entonces si recorremos hasta la posición 0, 1, 2, 2 más 1 es 3, es menor que 4, la respuesta seguiría siendo true, cosa que cuando llegue a la tercera posición, que es David, 0, 1, 2, 3 y lo sumamos más 1 que sería 4, 4 es menor que 4 y esto sería un falso. Entonces cuando sea falso es ahí donde vamos a decirle que nos imprima que David es uno de los no ganadores. Vamos a poner todo esto dentro de una variable y lo vamos a llamar next item y aquí es donde vamos a estar estableciendo esa condición. Cuando el resultado sea true, que va a ser hasta Caroline, el ganador va a ser cada uno de estos elementos hasta Caroline. Caso contrario, cuando llegue a David,
donde 4 no es menor que 4. Entonces me voy a imprimir aquí en el else el siguiente mensaje diciendo: perdón, David no es uno de los ganadores. Y si nos fijamos en la consola, estamos obteniendo que el ganador número 1 es Ana, el ganador número 2 es Beth, el número 3 es Caroline y David es uno de los no ganadores. Espero que a partir de estos ejercicios prácticos les sea mucho más fácil de comprender cómo es el funcionamiento de este método filter de JavaScript.